Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Emiliano Navarro, soy especialista en estadística para ciencias de la salud. Les doy la bienvenida a estas nuevas cápsulas informativas sobre estadística descriptiva. Como bien ya sabemos y lo hemos mencionado en otras píldoras, el proceso de investigación involucra varias etapas secuenciales, comenzando con la identificación de la pregunta de investigación, el diseño, donde se pone en marcha todas las herramientas para poder responder al objetivo y a la pregunta de investigación, y la implementación del estudio, donde se realizan las mediciones, en este caso a los pacientes. Y luego, sí o sí, necesitamos analizar los datos, es decir, vamos a situarnos en este punto específico de la investigación para poder obtener ciertas herramientas básicas a la hora de interpretar los datos que nosotros obtenemos de nuestros pacientes. Dentro de la estadística se encuentra la bioestadística, que es la rama que se aplica a los fenómenos biológicos, y dentro de ella tenemos dos grandes partes: estadística descriptiva e estadística inferencial. Nosotros en estas primeras cápsulas vamos a ver conceptos básicos relacionados con estadística univariada. La estadística descriptiva, como bien lo hemos mencionado, es una rama de la estadística que se encarga de organizar y clasificar los datos que obtenemos a partir de las mediciones de nuestros pacientes. Y la estadística univariada, como bien lo dice la palabra, es la estadística que se encarga de organizar y analizar una sola variable, es decir, la distribución de una sola variable. Algunas definiciones para ponernos en sintonía. Una variable es cualquier atributo o característica que pueda ser medido en algún paciente, y el dato es el valor que nosotros obtenemos de poder medir y aplicar la variable a nuestros pacientes. Y con lo cual resulta sumamente importante poder clasificar las variables que nosotros vamos a medir a nuestros pacientes. Esto es el punto de partida básico para cualquier tipo de investigación, saber con qué variables nosotros vamos a trabajar y que deben ser definidas de antemano. Tenemos por un lado las variables categóricas, que están divididas en variables nominales, son aquellas que representan ciertas categorías sin ningún tipo de orden, como puede ser el sexo o si tiene alguna enfermedad o no la tiene. En este caso sería un ejemplo de categoría de variable categórica dicotómica. O también podemos encontrarnos con variables ordinales, son aquellas que tienen un orden o una gravedad, como por ejemplo, típico ejemplo es el dolor, el nivel o grado de dolor leve, moderado, severo, por ejemplo. O el grado de lesión muscular, 1, 2 o 3, o el grado de quemaduras, etcétera, etcétera. Cualquier variable que exprese un orden o una gravedad será una variable categórica ordinal. Y luego tenemos las variables cuantitativas, que pueden ser variables discretas. En este caso les puse el ejemplo de unos dados, 1, 2, 3, 4, es decir, entre un valor y otro valor no existe un valor posible. Por ejemplo, si nosotros contamos los días de internación en la unidad de cuidados intensivos, y si contamos cada 24 horas, sería un día, 2 días, 3 días, 4 días, etc. Y luego, del otro lado, tenemos las variables continuas. Entre un valor y otro valor hay infinitas posibilidades de valores. Esto está relacionado con, por ejemplo, variables de analítica, cualquier tipo de variables de analítica, peso, altura, etc. Hay un concepto que es muy importante que debemos saber, que en realidad una misma variable, depende cómo se defina, puede ser medida o clasificada de acuerdo a diferentes tipos. Por ejemplo, el dolor. Nosotros le podemos preguntar al paciente si le duele o no le duele. La respuesta es sí o no. Es una variable categórica nominal dicotómica, es decir, tiene dos posibles valores. O también le podemos preguntar al paciente qué nivel de dolor tiene. Leve, moderado o grave. En este caso estamos hablando de una variable ordinal, es decir, tiene una cierta gravedad. También le podemos mostrar al paciente una escala del 0 al 10 y le pedimos que escoja un número entre 0 y 10. En ese caso estamos hablando de una variable cuantitativa discreta. Es decir, puede escoger el 0 o el 1, el 2, el 3, no puede escoger un número intermedio. Y luego, otro ejemplo del dolor, le podemos mostrar al paciente una escala del 0 a 100 milímetros, en donde le pedimos al paciente que realice una marca en donde el paciente le duela o represente el dolor que tiene en este momento, siendo 0, 0 dolor y 100 el máximo dolor posible. Si nosotros luego medimos con una regla la distancia de 0 hacia donde hizo el paciente la marca, podemos obtener una
medida cuantitativa continua del dolor. Es decir, diferentes formas de cómo se define la variable, de cómo se toma la variable en el estudio bajo una misma variable, en este caso dolor. Por lo tanto, es importantísimo clasificar las variables de acuerdo al tipo de variables, sean categóricas y sean numéricas o cuantitativas, para luego ordenar los datos, resumirlos y representarlos, que eso forma parte de la estadística descriptiva. Por eso vamos a ver a lo largo de estas píldoras los tres grandes componentes: distribución de frecuencias, características numéricas y representaciones gráficas de la estadística descriptiva univariante. Vamos a empezar por la primera, que es la distribución de las frecuencias. La distribución de las frecuencias es algo que hacemos habitualmente en nuestra vida cotidiana, que directamente representamos en una tabla el conteo de las frecuencias de una variable categórica. Es decir, yo tengo una variable categórica y cuento cuántas veces se repite esa variable, es decir, puedo apuntar la frecuencia absoluta, el número absoluto de veces que aparece cada observación de esa variable. También puedo expresarlo en forma de frecuencia absoluta acumulada, es decir, cuánto se va acumulando de acuerdo a cuánto se va repitiendo. También puedo expresarlo en forma de frecuencia relativa, es decir, cuánto representa esa variable en relación al total de observaciones, que eso también lo hacemos habitualmente en el día a día. Incluso si lo multiplicamos por 100, podemos expresar el porcentaje de dicha variable. Y también podemos definirla a través de la frecuencia relativa acumulada, es decir, la suma de las frecuencias relativas que acabo de mencionar. Si ponemos un ejemplo, una muestra de 967 individuos, como ven en la pantalla, recogemos el nivel de estudio en 5 grupos. Es decir, la variable aquí es nivel de estudios y tiene 5 niveles, es decir, 5 posibles valores. 1 es sin estudios, 2 es graduado escolar, bachillerato, título universitario y máster, doctorado u otros. ¿Vale? Y nosotros podemos, en esos 967 alumnos, hacer una tabla para ordenar los datos, ¿sí? Entonces, el valor 1, que representaba sin estudios, si yo cuento en nuestra muestra cuántas personas no tienen estudio, bueno, puede ser un valor 122, es un ejemplo, esto es un ejemplo totalmente inventado. 122 es el valor de la frecuencia absoluta. Como no tenemos nada por encima del 1, la frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia absoluta. Luego tenemos la frecuencia relativa, que simplemente es los 122 entre los 967 estudiantes, y es la proporción de 0,13. Y si esa proporción la multiplicamos por 100, vamos a tener el porcentual. 13% representa el 1 del total de la muestra. Y la frecuencia relativa acumulada, como no tenemos nada por encima del 1, sigue siendo 0,13. Si vamos al ejemplo de la fila de abajo tenemos el 2, que era, si recordamos, era graduados escolares. Contamos cuántos graduados escolares tenemos en nuestra muestra. En este caso el ejemplo da 208. La frecuencia absoluta acumulada se suma a la frecuencia del valor de arriba, es decir, 122 más 208. Luego tenemos la frecuencia relativa, que ahora sí, no hay que tener cuidado para confundirse, son 208, que es la cantidad de veces que aparece el 2 en 967, y eso da una proporción de 0,21, que si multiplicamos por 100 es el 21%. Y también podemos calcular la frecuencia relativa acumulada, que se acumula de acuerdo al valor de arriba, es decir, los 0,13 más el 0,21, que es 0,34. Y así vamos llenando toda la tabla para poder ordenar la distribución de las frecuencias de una variable categórica. En resumen, en esta pequeña cápsula podemos entender que es importantísimo y es el punto de partida muy importante de conocer qué tipo de variable estamos midiendo y qué tipo de variable estamos trabajando. Una misma variable puede ser definida de diferentes formas, con lo cual puede ser clasificada de acuerdo a diferentes tipos, con lo cual es imprescindible saber con qué tipo de variable estamos trabajando, entender si el investigador la ha definido previamente y nos va a dar una idea acerca del tipo de variable que estamos usando. La distribución de las frecuencias, como acabo de mencionar, es el primer paso para poder interpretar las tablas que están en el artículo científico, con lo cual esto constituye una base para poder seguir adelante e interpretar los resultados de los artículos científicos. Muchas gracias.